Me llamo Lucía Gómez. Tengo 27 años. El viernes pasado por la noche, mis padres me invitaron a cenar a su casa. Cerraron la puerta con llave, me sentaron frente a un contrato matrimonial con un hombre que no había visto en mi vida y me dijeron, esto va a pasar esta noche. Habían colocado un sofá en el salón justo delante de la puerta. Mi padre bloqueaba la única salida. Mi madre me miraba como se mira a un problema resuelto, con calma, con certeza, como si todo estuviera ya decidido. Y, ¿sabes qué? Tenía razón. Todo estaba decidido, solo que no de la manera que ella pensaba. Antes de continuar, si esta historia toca algo auténtico en ti, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si de verdad lo sientes. Y si estás escuchando ahora mismo, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás y qué hora es. Siempre me da curiosidad saber quién está despierto conmigo. Ahora, déjame llevarte a hace 2 semanas, al día en que todo empezó. No la cena, sino la llamada de mi tía Susana. Debería contarte quién era yo antes de que todo esto sucediera, o más bien, quién creía que era, porque ahora siento que soy dos personas distintas. Vivía sola en un apartamento de un dormitorio a 20 minutos de Vallefrío, en la provincia de Cáceres. Trabajaba como asistente administrativa en una clínica veterinaria. Pagaba mi alquiler a tiempo. No bebía, no fumaba, no llegaba a casa más tarde de las 10 de la noche, a menos que estuviera haciendo un maratón de películas con mi gato. Según todos los criterios que a mí me importaban, mi vida era tranquila y estaba bien, pero para mi madre Lorena Gómez, esa tranquilidad y ese estar bien eran solo otra forma de llamar al fracaso. Llamaba al menos 3 veces por semana, no para saber cómo estaba, sino para auditarme. ¿Dónde estuve el sábado? ¿Con quién? ¿Por qué no estaba buscando activamente una relación? Y siempre, 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 ya tienes 27 años y sigues sola, Lucía. ¿Sabes lo que dice la gente de eso? Apenas le respondía ya los mensajes. Eso solo empeoraba las cosas. La pasada Nochebuena, conduje los 45 minutos hasta su casa, porque me estuvo machacando con la culpa durante 3 días seguidos. Y en cuanto crucé la puerta, antes de poder dejar la tarta que traía, se giró hacia la mujer de mi tío y dijo, «Esta es Lucía, todavía soltera, todavía trabajando en esa pequeña clínica veterinaria». Se rió al decirlo, como si fuera un chiste que todos entendían. Mi padre, Gerardo, se sentaba en la cabecera de la mesa y no decía nada. Nunca lo hacía, solo asentía. Un asentimiento lento y pesado, como si estuviera de acuerdo con cada palabra que ella decía, pero no tuviera las ganas de pronunciarlas él mismo. Y su silencio siempre fue más ruidoso que la voz de ella. Tenía 24 años la primera vez que se me ocurrió. Quizá querer a tus padres no significa que tengas que soportar todo lo que te hacen. Empecé a escribir un diario ese año. No sabía por qué entonces. Hace 2 semanas, un jueves, estaba en la clínica reponiendo el armario de medicamentos cuando mi teléfono vibró. Tía Susana. Nunca llamaba durante las horas de trabajo. Salí fuera, me apoyé en la pared de ladrillo junto a los contenedores y contesté. Lucía. Su voz temblaba. No de forma dramática, sino de la forma en que tiembla cuando alguien se esfuerza por mantener la compostura. Necesito que me escuches y no digas nada hasta que termine. No dije nada. Tu madre me ha llamado esta tarde. Estaba emocionada, casi presumiendo. Dijo que mañana por la noche, el viernes, vais a cenar en su casa. Dijo que iban a solucionar lo de Lucía. Hay un hombre, se llama Víctor Montero. Tiene 38 años. Va a haber un oficiante y un contrato. Dije su nombre 3 veces antes de que me entrara en la cabeza. Susana, Susana, Susana. ¿Qué quieres decir con un contrato? Un contrato matrimonial, cariño. Ya firmado por tu madre y tu padre. Dijo que la familia de Víctor tiene tierras al otro lado de la Nacional 521 y que tu padre les debe dinero. Quería que fuera para ser testigo de cómo su sobrina por fin hacía lo correcto. Susana hizo una pausa. Le dije que tenía otros planes, pero no iba a dejar que entraras en esa casa sin saberlo. Me quedé en mi coche en el aparcamiento durante mucho tiempo después de colgar, con las manos temblando sobre el volante. No era exactamente miedo, era la sensación de que todo encajaba de repente. Todos los años de llamadas, de culpa y de silencio de repente tomaron una forma nítida. Susana dijo una cosa más antes de colgar, en voz baja y firme, como si llevara mucho tiempo guardándosela. No les debes tu vida, Lucía. Tenía 24 horas, y esta vez no iba a ser la niña buena. De camino a casa esa noche, repasé todos los escenarios posibles. Si no aparecía, mi madre llamaría a todos los parientes en un radio de 50 kilómetros y les diría que había abandonado a la familia. Les diría a las mujeres de su grupo de senderismo que yo era inestable,
Cambiaría la historia hasta que yo fuera la villana. Y en Vallefrío, una vez que eres la villana, siempre eres la villana. Un pueblo pequeño tiene una memoria larga, pero una capacidad de atención muy corta para el contexto. Si aparecía y me negaba, mi padre bloquearía la puerta. Y lo sabía porque ya lo había hecho antes. No en una boda, sino hacía 3 años, cuando hice las maletas y les dije que me mudaba. Se plantó en la puerta con los brazos cruzados y dijo 5 palabras. Si te vas, no vuelvas. Me fui de todos modos, pero esa noche no había un oficiante, ni un extraño con traje, ni un contrato con mi nombre. Si aparecía y decía que sí, perdería todo lo que había construido. Mi apartamento, mi trabajo, los 3 años que había tardado en aprender cómo se sentía el silencio cuando era una elección y no una imposición. Aparqué en mi plaza y me quedé sentada en la oscuridad un rato. El motor crujía, la televisión de un vecino parpadeaba con luz azul a través de su ventana, y entonces recordé algo. El cuaderno, 3 años de notas, fechas, horas, citas textuales, cada llamada en la que mi madre me dijo que estaba avergonzando a la familia, cada mensaje de texto de mi padre que era solo un punto, su forma de decir que le había decepcionado sin decirlo, capturas de pantalla de mensajes de voz. Los había guardado porque pensaba que me estaba volviendo loca. Necesitaba pruebas, para mí misma, de que lo que sentía era real. No lo sabía entonces, pero ese cuaderno estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Saqué el cuaderno del cajón de mi mesita de noche. Tapa azul marino, esquinas gastadas, 3 años de la voz de mi madre prensados entre las páginas como flores secas, pero sin nada de hermoso. Repasé más de 200 entradas. 14 de octubre, hace 2 años. Mamá llamó a las 11 de la noche para decirme que, si no volvía a casa por Navidad, le diría a la abuela que vivía con un hombre. Vivía sola. 3 de marzo del año pasado. Papá me envió un mensaje. Tu madre ha estado llorando toda la noche. Sin contexto. Llamé. Colgó a los 10 segundos. 19 de julio. Mamá le dijo a la tía Patricia que me habían despedido de la clínica. No era cierto. Simplemente no lo consideraba un trabajo de verdad. Una entrada tras otra, fechas, citas directas, capturas de pantalla pegadas a las páginas con celo. No sabía lo que estaba construyendo, solo sabía que necesitaba verlo fuera de mi cabeza. Llamé a Marta Torres a las 11 de esa noche. Marta y yo habíamos ido juntas al instituto. Ahora era abogada de oficio en la Fiscalía Provincial. Contestó al segundo tono, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre qué tipo de amiga es. Se lo conté todo, la llamada de Susana, la cena, el contrato, Víctor Montero, el oficiante. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo algo que cambió las siguientes 24 horas de mi vida. Lucía, escúchame. Esto no es un drama familiar. Esto es coacción y control, y la ley española tiene procedimientos para esto. No dormí esa noche, no porque tuviera miedo, porque por primera vez en 3 años no estaba solo documentando lo que me estaba pasando. Estaba decidiendo qué iba a hacer al respecto. El viernes por la mañana, llamé a la doctora Martín en la clínica y le dije que necesitaba el día libre. No hizo preguntas. Nunca lo hacía. Por eso llevaba allí 3 años, a las 8:30 en punto. Estaba conduciendo los 30 minutos hasta el juzgado provincial. Marta me encontró en el vestíbulo. Ya tenía los formularios. Estuve preparándolo anoche, dijo, pasándome un portapapeles. Solicitud de orden de protección de emergencia. Rellena la parte narrativa. Yo te guiaré. Me senté en una mesa de metal en el pasillo del juzgado y escribí. No todo el cuaderno, solo el patrón. Los 3 años de llamadas, el aislamiento, la culpa, la vez que mi padre bloqueó físicamente la puerta y lo que Susana me dijo que estaba planeado para esa noche, adjunté fotocopias de 42 páginas del cuaderno y 14 capturas de pantalla. A las 10:15, un juez de guardia lo estaba revisando. A las 11, la había firmado. Tenía el papel en mis manos, leyéndolo 2 veces. Mi nombre, los nombres de mis padres, 150 metros, con efecto inmediato. Luego Marta me dio un segundo formulario, una denuncia ante los servicios sociales para adultos. Documentaba el patrón de abuso, el control coercitivo a largo plazo. Desencadenaría una investigación formal. Lo firmé. Ella lo presentó electrónicamente mientras yo esperaba en mi coche. Luego hizo una llamada más a la comisaría. Dio la dirección de la calle del Moral, la casa de mis padres, y explicó que yo estaría allí esa noche, que había una orden de protección en vigor y que podría necesitar asistencia. A las 6:45 de esa tarde, aparqué en la acera frente a la casa de mis padres. La luz del porche estaba encendida, el coche de mi madre en el camino de entrada, una camioneta negra que no reconocí aparcada detrás. Encendí la grabadora de voz de mi teléfono.
La metí en mi bolso y respiré hondo. No tenía miedo de entrar en esa casa. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo. La puerta principal estaba abierta. Esa debería haber sido mi primera pista. Mi madre nunca dejaba la puerta sin cerrar. Entré y el salón me detuvo en seco. Un mantel blanco impecable en la mesa del comedor, flores frescas en un jarrón que nunca había visto, y velas, velas de verdad, encendidas a lo largo de la repisa de la chimenea. La habitación olía a claveles y a cera para muebles, el olor que mi madre solo usaba cuando quería impresionar a alguien. Esto no era una cena familiar, era una puesta en escena. Un hombre se levantó del sofá, alto, con una chaqueta oscura sobre una camisa planchada, bien afeitado, de unos 38 años, me miró y asintió una vez, lenta y deliberadamente, como si ya hubiéramos acordado algo. Nunca lo había visto en mi vida. En la esquina, junto a la estantería, estaba sentado un segundo hombre, mayor, de unos 60 años, con una carpeta de cuero en el regazo. Llevaba un traje gris que no le sentaba del todo bien. Me sonrió como se sonríe a una novia nerviosa. Mi tía Susana lo había descrito todo al detalle. El hombre en el sofá, el oficiante en la esquina, incluso dónde estarían sentados. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en un paño, con el rostro radiante. «Ya está aquí. Entra, cariño. Te estábamos esperando». Lo dijo como si fuera una fiesta de cumpleaños, como si llegara tarde y todos hubieran sido muy pacientes. Miré el sofá, al oficiante, al mantel blanco, las velas y las flores. Miré la silla vacía que habían puesto para mí, justo enfrente del hombre que no conocía, con un bolígrafo colocado pulcramente al lado del plato. No había cena, ni rastro de comida, solo un escenario. Y entonces oí el clic del cerrojo de la puerta principal a mis espaldas. Me giré. Mi padre estaba en la puerta, con los brazos cruzados, apoyado en el marco. No dijo una palabra, y no lo necesitó. Antes de que pudiera sentarme, mi madre deslizó un fajo de papeles sobre la mesa hacia mí. 6 páginas grapadas en la esquina, tinta azul. Miré hacia abajo. El título decía Acuerdo prenupcial y convenio de matrimonio. La tercera página tenía 2 firmas al final. Gerardo T. Gómez, Lorena M. Gómez, bajo una línea que decía consentimiento y afirmación de los padres. Mi nombre ya estaba escrito a máquina en todos los espacios en blanco. Lucía María Gómez, impreso tan pulcramente como una carta modelo, como si yo fuera una casilla que alguien ya había marcado. ¿Qué es esto? Mi madre apoyó los antebrazos en la mesa. Tu futuro. ¿Quién ha firmado esto? Tu padre y yo. Porque tú no lo harías por ti misma. No conozco a este hombre. Lo conocerás ahora. Siéntate. El hombre del sofá se acercó. Me tendió la mano. No la acepté. Soy Víctor Montero, dijo. Su voz era neutra. Ni nerviosa, ni amistosa, solo práctica. Como si estuviera cerrando un trato inmobiliario. Creo que los términos le parecerán muy razonables. Miré al oficiante en la esquina. Movió la carpeta de cuero en su regazo. Miró a todas partes menos a mí. Volví a mirar el contrato. Algo en la redacción me llamó la atención. Una cláusula que casi pasé por alto, pero que me quedó grabada. No reaccioné. Todavía no. La familia de Víctor ha sido muy paciente, dijo mi madre tocándome el brazo. Muy generosa. Víctor miró su reloj. Y fue entonces cuando entendí algo que no había captado del todo. Él no estaba aquí porque quisiera una esposa. Estaba aquí para cobrar una deuda. Y yo era el pago. Miré el bolígrafo junto a mi plato. Miré la línea de firma en blanco con mi nombre escrito debajo. No lo cogí. Dejé el contrato. Me puse de pie. Las patas de la silla rasparon el suelo. No voy a firmar esto. La sonrisa de mi madre no vaciló. Aún no lo has leído. No necesito leerlo. No consiento esto. Me giré hacia la puerta principal. 2 pasos. 3. Mi padre ya estaba allí. La misma postura que hace 3 años. La espalda contra la puerta. Los brazos cruzados. La barbilla baja. Un muro de franela y silencio. Me detuve a unos 60 centímetros de él, lo suficientemente cerca como para oler la grasa de motor que nunca se le iba del todo de las manos. Apártate, papá. Nada. Papá, apártate. Sus ojos se desviaron por encima de mi hombro hacia mi madre, y luego de vuelta a mí. No descruzó los brazos, no cambió su peso, simplemente se quedó allí, inamovible, como se había plantado en el umbral de cada decisión que yo había intentado tomar. Detrás de mí, la voz de mi madre. Como ves, no te vas a ir a ninguna parte esta noche, Lucía. Sentí cómo la habitación se tensaba. El oficiante tosió. Víctor se reclinó en el sofá, cruzando una pierna sobre la otra como si tuviera todo el tiempo del mundo. Hace 3 años, esta misma escena me habría hecho llorar. Mi padre en la puerta,
mi madre susurrando una letanía de mis fracasos a mis espaldas. Yo, atrapada en medio, lloré, le empujé y me fui. Y no volví en 8 meses. Pero esta noche había un contrato sobre la mesa, un oficiante con una carpeta, un extraño que había conducido hasta aquí para casarse con una mujer con la que nunca había hablado. Esta noche era diferente. Respiré hondo, me di la vuelta, volví a la mesa y me senté, no porque me hubiera rendido. Los ojos de mi madre se iluminaron cuando me senté. Pensó que había ganado. No era así. Se sentó frente a mí y me cogió la mano. La dejé. Me costó todo lo que tenía no apartarla. Lucía. Su voz se suavizó. El tono que usaba cuando tenía 12 años y no me seleccionaron para el equipo de voleibol. El tono que usó para decirme que había que sacrificar a mi perro. El tono de la compasión, un arma que había afilado durante 27 años. Te llevé en mi vientre 9 meses. Te crié. Renuncié a todo. Mi figura, mi vida social, mi carrera. Por ti. 27 años, Lucía. Y lo único que te pido, lo único que te he pedido siempre, es que me dejes mantener la cabeza alta en este pueblo. Una lágrima rodó por su mejilla. Justo a tiempo. Observé al oficiante moverse incómodo en su silla. Bien. Debería estarlo. Víctor no miró la lágrima. Miró su reloj de nuevo. La lágrima no era para él. Ni siquiera era realmente para mí. Era para el oficiante. Un espectáculo para mantenerlo en su sitio. Mamá, dije, no hagas esto. No esta noche. Esta noche, vas a hacer lo correcto. Por una vez. Miré el contrato, el bolígrafo, las velas parpadeando en la repisa. Luego la miré a ella. La miré de verdad. Y vi el patrón. La lágrima. Luego la culpa. Luego la orden. Lo había hecho cuando quise ir a la universidad, fuera de la comunidad autónoma. Cuando quise mudarme, cuando quise dejar de llamar todos los días, llorar, culpar, controlar, llorar, culpar, controlar. Hace 3 años, esta habitación me habría roto. Esta noche, solo confirmó cada línea de ese cuaderno. Cogí el contrato. Mi madre dejó de llorar. Sus ojos brillaban de expectación, pero no cogí el bolígrafo. Sentada en esa mesa, no podía dejar de preguntarme, ¿por qué pensaba mi madre que esto iba a funcionar? ¿Realmente creía que yo firmaría un contrato de matrimonio con un extraño porque ella llorara? ¿O lo sabía y simplemente no le importaba? Y sigo pensando en ello. ¿Qué hace que un padre cruce la línea de querer lo mejor para sus hijos a decidir que son dueños de su futuro? ¿Qué opinas tú? ¿Por qué algunos padres llegan a tales extremos para controlar a sus hijos adultos? Dímelo en los comentarios. Tenía el contrato en mis manos. 6 páginas. Mi vida entera, reducida a tinta azul y líneas de firma en blanco. Luego me giré, no hacia mi madre, ni hacia Víctor, sino hacia el hombre de la esquina. Disculpe. Mi voz era firme. Me sorprendió. Señor, ¿puedo preguntarle algo? El oficiante se enderezó. Por supuesto. ¿Cuándo y quién le contactó para esta ceremonia? Parpadeó. La señora Gómez me contactó la semana pasada, dijo. Dijo que ambas partes estaban de acuerdo. Una pausa. Miró de reojo a mi madre. Sí, es la primera vez que oigo hablar de este matrimonio esta noche. Es la primera vez que conozco al señor Montero, y es la primera vez que veo este contrato. Lo levanté para que lo viera. Mi nombre ya está escrito a máquina sin mi conocimiento. La habitación se quedó en silencio, no un silencio cómodo, sino el tipo de silencio en el que todo el mundo está calculando su próximo movimiento. El oficiante, cuyo nombre supe más tarde que era Daniel Carmona, de 62 años, con licencia del ayuntamiento, miró a mi madre. Su expresión había cambiado. La sonrisa educada había desaparecido. Señora Gómez, usted me dijo que ambas partes. Está nerviosa, dijo mi madre rápidamente. Nervios de boda. Ya sabe cómo son las jóvenes. No estoy nerviosa, dije. Estoy diciendo la verdad. Carmona miró el contrato en mi mano, luego la puerta donde estaba mi padre, y luego a mí. Me incliné ligeramente hacia adelante, lo justo. Entenderá que, según la ley española, una ceremonia de boda realizada sin el consentimiento libre y voluntario de ambos adultos es nula, y el oficiante puede ser considerado penalmente responsable. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Mi madre se rió. Lucía, no seas tan dramática. Pero Carmona no se estaba riendo, ni estaba sentado cómodamente. Algo en la habitación había cambiado. Podía sentirlo como una corriente eléctrica que cambia de dirección. Carmona hizo un movimiento para levantarse. La mano de mi madre salió disparada. Siéntese. Su voz había perdido toda su dulzura, como una máscara que cae al suelo. Se giró hacia mí, y por primera vez esa noche vi a la verdadera Lorena Gómez.
No la madre llorosa, ni la anfitriona hospitalaria, ni la controladora. Lucía María Gómez, no te estoy preguntando, te estoy diciendo lo que va a pasar. Desde la puerta, mi padre habló por primera vez. 2 palabras, pesadas como el hormigón. Escucha a tu madre. Ella se giró hacia Carmona. Haga su trabajo. Le he pagado. Carmona estaba congelado, con las manos en los reposabrazos. Víctor se movió en el sofá. Su fachada plácida se agrietó lo suficiente como para ver la impaciencia que había debajo. No he conducido 40 minutos para un debate. ¿Vamos a hacer esto o no? Le miré directamente. ¿Me lo preguntas a mí o a ellos? Porque desde donde yo estoy sentada, estás negociando con mis padres, no conmigo. La boca de Víctor se abrió y se cerró. Miró a Gerardo. Toqué mi bolso, apoyado contra mi cadera. Dentro, doblado en un sobre, estaba lo que ninguno de ellos sabía que venía. Mi mano rozó la correa, pero la retiré. Todavía no. Miré la hora. El reloj del microondas en la cocina marcaba las 7:32. Mi madre se acercó, bajando la voz como si compartiera un secreto, pero sus ojos eran duros. Llevas 3 años viviendo sola. ¿Y qué tienes que mostrar? Un apartamento de mala muerte y los perros de otra gente. Lo dijo como si fuera un hecho, como si hubiera evaluado mi vida y la hubiera encontrado deficiente. La miré directamente a los ojos, y más allá de ella, más allá de todo, empecé a contar los minutos. El teléfono en mi bolso vibró una vez, y luego otra. No lo miré, no lo necesitaba. Sabía quién era. Marta había dicho que me enviaría un mensaje cuando tuviera la confirmación de la comisaría. Mi madre seguía hablando. Algo sobre la familia de Víctor, sus propiedades, su solidez. Oía una de cada 3 palabras. El resto era ruido, y su madre, que en paz descanse, te habría adorado. Lucía. La voz de mi madre se agudizó. ¿Me estás escuchando? Cada palabra. Se inclinó sobre la mesa. Su perfume, ese de vainilla empalagosa que había usado desde que yo era pequeña, llenó el espacio entre nosotros. Tienes 2 opciones. O firmas esto o no vuelves a llamarme mamá. Lo oí. Realmente lo oí. Y sucedió algo extraño. Me sentí más ligera, como si acabara de abrir una puerta que ella pretendía cerrar de golpe. Me había dado permiso para irme. Miré por última vez la habitación. Mi padre en la puerta, con los brazos todavía cruzados. Mi madre, con la cara sonrojada, la mandíbula apretada. Víctor esperando en el sofá, con la paciencia de alguien que compra algo que cree que ya posee. Carmona encogido en su silla, con aspecto de desear estar en cualquier otro lugar del planeta. Saqué mi teléfono lo suficiente para ver la pantalla. El mensaje de Marta, confirmado. Avisa cuando sea. Escribí una sola palabra con el pulgar, sin mirar hacia abajo. Por instinto. Lo había practicado en el coche. Ahora. Guardé el teléfono en mi bolso, levanté la vista y sonreí. No la pequeña sonrisa apaciguadora que me habían enseñado a poner. No, la sonrisa nerviosa de por favor, no te enfades. Una sonrisa real, tranquila, clara. La sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está a punto de suceder. Mi madre lo notó, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué es tan gracioso? Nada es gracioso, mamá. Nada en absoluto. Cogí el contrato de nuevo, lentamente, pasando las páginas. Ya que estamos todos aquí, dije, dejadme compartir lo que he encontrado. Mi madre se enderezó. Pensó que había entrado en razón. Pasé a la página 2, sección 3, activos de la novia. Alguien había escrito el saldo de mi cuenta de ahorros, 7.412 euros. Levanté la vista. Nunca he compartido esa cifra con nadie en esta habitación. Silencio. Página 4. Sección E, subsección 7. Residencia postmatrimonial. La propiedad Montero en la Nacional 521. No se enumeran alternativas. Ninguna opción para una vivienda independiente. Víctor estiró las piernas. Página 5. Sección 9. Leí en voz alta, lentamente, asegurándome de que cada palabra se asentara. La novia se compromete a renunciar a su empleo independiente en un plazo de 60 días a partir de la fecha del matrimonio. Dejé la página. ¿Quieres que deje mi trabajo? La cara de mi madre era una máscara de frialdad. La familia de Víctor no necesita que trabajes. No se trata de lo que necesita la familia de Víctor. Se trata de quitarme mis ingresos para que no pueda irme. Miré a Carmona. Su maletín de cuero ahora estaba cerrado. Sus manos estaban entrelazadas sobre él. Me miraba como si estuviera viendo un accidente de coche. Incapaz de apartar la mirada, me giré hacia Víctor. ¿Escribió usted esto o lo hizo mi madre? La mandíbula de Víctor se tensó. Los términos son estándar. ¿Estándar para qué? No hubo respuesta. Me giré hacia mi madre. Pusiste el saldo de mi cuenta bancaria.
Negociaste mi lugar de residencia. Escribiste una cláusula que me quita la capacidad de ganar mi propio dinero. Y lo firmaste antes de que yo supiera que existía. Puse el contrato sobre la mesa, justo en el centro, como una prueba. Esto no es un matrimonio, mamá. Es una transacción. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una cerilla encendida. Me giré hacia mi padre. Seguía en la puerta. No había dicho más de 2 palabras en toda la noche. Papá, ¿cuánto le debes a los Montero? Su barbilla se levantó apenas 1 centímetro. Eso no es asunto tuyo. Se convierte en asunto mío cuando soy yo con quien pretendes pagar. La habitación se quedó sin aire. Incluso las velas parecieron dejar de parpadear. Víctor miró a Gerardo. Gerardo miró al suelo. La mano de mi madre golpeó la mesa. No te atrevas a acusar a tu padre. 40.000 euros, dije sin rodeos. La tía Susana me lo contó. Un préstamo de tierras que salió mal, vencido la primavera pasada. Y en lugar de vender algo, o hacer un plan de pago, decidiste venderme a mí. Los brazos de Gerardo cayeron a sus costados. Por primera vez esa noche, la compostura de Víctor finalmente se rompió. Se levantó del sofá. No creo que esa sea una caracterización justa. Entonces, corrígeme. No lo hizo. Carmona se levantó de su silla, agarrando su carpeta. Creo que necesito reevaluar la situación aquí. Siéntese. La voz de mi madre era aguda y penetrante, el tipo de sonido que atraviesa las paredes. Le he pagado. Hará. No lo haré, señora. Carmona levantó una mano. Si esto no es un matrimonio voluntario, no puedo proceder. No procederé. Se dirigió hacia la puerta, pero Gerardo seguía allí, ya no bloqueándola a propósito, sino por costumbre, por tamaño, por la inercia de un hombre que no sabía cómo apartarse. Nadie se va todavía, dijo Gerardo. La voz no era fuerte, casi cansada. Carmona se detuvo en seco, mirando la puerta, a Gerardo, a mí, y vi en su cara la comprensión de que él también estaba atrapado. Esa Susana, murmuró mi madre. Ya me encargaré de ella. Carmona dio otro paso hacia la puerta. Señor Gómez, necesito irme. Cuando esto termine, señor, no estoy oficiando esta ceremonia. Gerardo no se movió. Ocupaba el umbral como siempre lo había hecho, no con ira, sino con su mera masa. Un hombre que creía que quedarse quieto era lo mismo que tener razón. Observé la escena por un momento, como si estuviera fuera de ella. 4 adultos y un hombre bloqueando una puerta. Y en una casa, en una calle tranquila, un viernes por la noche. Si pasaras en coche, verías la luz del porche. Probablemente no oirías nada. Así es como funcionan las cosas en Vallefrío. Todo lo malo sucede detrás de cortinas corridas. Mi madre se giró de nuevo. Su voz cambió otra vez. Suave, herida, la voz de la víctima. Lucía, mira lo que estás haciendo. Nos estás avergonzando delante del señor Carmona, delante de Víctor. ¿Es esto lo que realmente eres? Casi me río. Preocupada por la vergüenza en medio de una emboscada, un coche se detuvo en la casa de al lado. Los faros barrieron las cortinas del salón. La cabeza de mi madre se giró bruscamente hacia la ventana. Cierra las cortinas, Gerardo. Él cruzó la habitación y tiró del cordón. Las cortinas se cerraron de golpe. Luego volvió a la puerta. Miré de nuevo el reloj del microondas. 7:48. Papá, dije, estás impidiendo que 4 personas salgan de esta casa. ¿Sabes cómo se llama eso? No respondió. Se llama detención ilegal. En España, es un delito leve. A menos que implique amenazas de violencia, entonces es un delito grave. Las manos de mi padre, ahora a sus costados, se cerraron en puños. No para golpear a nadie. Le conocía. Era la única forma que sabía de evitar desmoronarse. En algún lugar de fuera, muy débilmente, creí oír una sirena, pero aún no estaba segura. Puse el contrato sobre la mesa, pulcramente, entre las flores y los cubiertos sin usar. Luego, muy lentamente, me puse de pie. La silla apenas hizo ruido, y miré a mi madre. Miré a mi padre. Miré a Víctor Montero, que había conducido 40 minutos para comprar a una mujer con la deuda de otro hombre, y sonreí. No una sonrisa irónica, ni una sonrisa de suficiencia. Era el tipo de sonrisa que aparece cuando la última pieza del rompecabezas encaja y ves todo el tablero. Mamá, papá. Mi voz era tan tranquila que no me parecía la mía. Deberíais leer lo que presenté ayer. 3 segundos de silencio. Los 3 segundos más largos que ese salón había conocido. ¿Qué presentaste? La voz de mi madre era débil. Abrí mi bolso y saqué 2 sobres de color crema, lisos. Puse el primero sobre la mesa. Esta es una orden de protección de emergencia, firmada esta mañana por un juez en el juzgado provincial. Les prohíbe a ambos contactarme o acercarse a menos de 150 metros de mí, con efecto inmediato. Puse ao segundo sobre ao lado.
y esta es una denuncia formal ante los servicios sociales para adultos, documentando un patrón de control coercitivo, manipulación emocional y aislamiento de 1 año de duración. Los coloqué justo al lado del contrato matrimonial. 3 documentos sobre el mantel blanco. Uno de ellos, 2 míos. La habitación pareció contener la respiración. Entonces el teléfono de mi madre vibró sobre la encimera de la cocina. Una notificación del sistema judicial provincial. Luego, el teléfono de mi padre, en su bolsillo trasero, vibró contra el marco de la puerta, y desde fuera, ya no débil, ya no vago, llegó el sonido de una sirena, acercándose y luego deteniéndose, justo delante de la casa. Mi madre empezó a gritar, se abalanzó sobre su teléfono en la encimera. Le temblaban tanto las manos que tuvo que introducir su código 2 veces. Observé su cara mientras leía la notificación del juzgado, su nombre, mi nombre, el número de expediente, los términos, su boca se abrió, se cerró, se volvió a abrir. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Mi padre sacó su teléfono del bolsillo trasero. La misma notificación. La leyó como leía todo, lentamente, con los labios moviéndose en silencio, y vi algo en la cara de Gerardo Gómez que nunca había visto antes. Miedo. Víctor Montero estaba de pie. Yo no he firmado nada, no formo parte de, necesito irme. Por primera vez en toda la noche, su voz plana y fría tenía un temblor. Ya no le preocupaba la boda, le preocupaba él mismo. Carmona vio su oportunidad. En cuanto Gerardo se apartó de la puerta para mirar su teléfono, Carmona se movió con una rapidez sorprendente para un hombre de 62 años, abrió la puerta principal y salió corriendo antes de que nadie pudiera reaccionar. Luces azules y rojas parpadearon a través de la puerta abierta, iluminando el mantel blanco. Las flores, el contrato, la cara de mi madre, un coche patrulla aparcado en la acera, con el motor en marcha, podía oír la voz de Carmona fuera, hablando rápidamente con alguien, y luego pasos en el porche. Mi madre me miró. No con ira. Todavía no. Eso vendría después. Ahora mismo, era algo peor. Incredulidad. La expresión de alguien cuyo guión ha sido arrancado de sus manos, que había escrito cada línea de la obra, y de repente no reconocía la escena. Lucía. Su voz se quebró. ¿Has llamado a la policía a casa de tus padres? No respondí. No lo necesitaba. Un golpe en la puerta lo hizo por mí. La agente de policía que estaba en la puerta era una mujer, de unos 30 y tantos años, pelo oscuro recogido hacia atrás, ojos tranquilos que recorrieron la habitación en 2 segundos. Buenas noches. Soy la agente Herrera del Cuerpo Nacional de Policía. Recibimos una notificación de que hay una orden de protección de emergencia en vigor en esta dirección. No levantó la voz. No lo necesitó. Me adelanté. Soy Lucía Gómez. Soy yo quien solicitó la orden. Fui traída aquí con falsos pretextos e impedida de irme. La mirada de Herrera pasó por encima de mí. El mantel, las velas, el contrato matrimonial, los 2 sobres. Su mirada se posó en Gerardo, de pie a 3 pasos de la puerta abierta, con las manos vacías a los lados. Señor, ¿impidió usted a alguien salir de esta residencia esta noche? Esta es mi casa, dijo Gerardo. Esa no es la pregunta que le he hecho. La voz de Carmona llegó desde el porche detrás de ella. Agente, a mí también me impidieron salir. Soy un oficiante con licencia. Fui traído aquí bajo el pretexto de que ambas partes consentían. Claramente, eso no era cierto. Herrera asintió una vez. Entró mientras un segundo agente aparecía detrás de ella, más joven, quedándose cerca de la puerta. Señor y señora Gómez, necesito hablar con cada uno de ustedes por separado. Señor, si puede salir con mi compañero. Gerardo miró al agente, luego a mi madre, y luego a mí durante un largo rato. Salió por la puerta principal sin decir palabra. Sus pasos en el porche eran pesados, lentos. Fue la primera vez en mi vida que vi a mi padre abandonar una puerta porque alguien se lo dijo. Herrera se giró hacia mí, su voz más baja, no un susurro, sino más suave, profesional y cálida. Está a salvo ahora. ¿Necesita algo más? Negué con la cabeza. Solo esto, solo que me crean. En Vallefrío, un coche de policía en tu calle es una noticia. Un coche de policía en tu camino de entrada con las luces encendidas es la portada. La señora Patterson de al lado ya estaba en su porche, con los brazos cruzados sobre su bata, el teléfono en la mano, sin siquiera fingir que no estaba mirando. Al otro lado de la calle, se encendió la luz del porche de los Delgado. Vi cómo se movía una cortina en casa de los Ramírez, en la esquina. Mi madre también lo vio. Estaba de pie junto a la ventana del salón, la cortina todavía abierta por donde Carmona había salido.
Las luces azules y rojas bañaban su rostro en colores alternos. Su mandíbula estaba tan apretada que podía ver los músculos de su cuello. ¿Estás contenta ahora? Se giró hacia mí, su voz baja y llena de veneno. Has destruido a esta familia. Todo el vecindario está mirando. Yo no he destruido nada, mamá. Solo he dejado que la gente vea lo que estabas haciendo. Ella retrocedió. Un respingo físico real, como si las palabras tuvieran peso. Fuera, el segundo agente estaba hablando con Víctor, que había intentado escabullirse por la puerta trasera. Le vi por la ventana de la cocina, de pie junto a su camioneta, con las manos extendidas como diciendo, «A mí no me mires. Solo vine como invitado», le oí decir. «El señor Gómez me contactó. Vine por cortesía», ya culpando a Gerardo. 40 minutos de complicidad se disolvieron en 30 segundos de autoprotección. Herrera estaba tomando notas en la mesa del comedor. Había puesto el contrato matrimonial en una bolsa de pruebas. Yacía sobre el mantel blanco como un paciente en una camilla. «A mí no», susurró mi madre desde la ventana. «A nadie. Todos lo sabrán. Todo el pueblo. Sí, lo sabrán. Y por primera vez en tu vida, no podrás controlar la historia». Carmona dio su declaración en el porche, bajo la luz amarilla que mi madre siempre dejaba encendida porque era acogedora. Le enseñó a Herrera su teléfono, la cadena de correos electrónicos de Lorena, fechas, horas, confirmación de pago. Le había enviado 250 euros a través de una aplicación móvil. Asunto. Ceremonia viernes. Gómez. Montero. Me dijo que ambas partes estaban emocionadas, dijo Carmona, su voz temblorosa. Dijo que su hija era tímida pero feliz, que era una celebración familiar. Herrera lo anotó todo. Las marcas de tiempo de los correos electrónicos, el contrato matrimonial, ahora sellado en plástico. La descripción detallada de Carmona de la noche, quién se sentó dónde, qué se dijo. El momento en que intentó irse y fue bloqueado. Se giró hacia mí. «Señorita Gómez, tengo el número de la orden de protección en el expediente, pero sus padres serán notificados formalmente de que el contacto con usted está prohibido según sus términos». Le di la copia impresa de la orden de protección de emergencia de mi bolso, luego el número de caso de los servicios sociales escrito en un post-it, y luego le hablé de la grabación de voz en mi teléfono. Lo he estado grabando todo desde que entré. Herrera hizo una pausa. Me miró, no sorprendida, más bien como si estuviera reevaluando. «Eso es admisible en España. El Estado permite el consentimiento de una de las partes». Asentí. Desde el camino de entrada, el segundo agente estaba tomando la declaración de Gerardo. Se emitió una citación por detención ilegal en el acto. No un arresto, no esa noche, pero sí un informe formal, un rastro de papel. Carmona se giró hacia mí antes de irse. Tenía los ojos enrojecidos. «Señorita Gómez, yo no tenía ni idea. Lo siento de verdad. Le creo», dije. Se metió en su coche, lo encendió y se alejó lentamente, como si intentara no hacer más ruido en una noche ya de por sí ruidosa, y me quedé en el porche, viendo cómo sus luces traseras desaparecían. Herrera le dijo a Gerardo que recibiría una citación por detención ilegal, un delito leve, sin cárcel, no esa noche, pero sí un registro, un documento oficial con su nombre, la fecha y una descripción de lo que había hecho. Vi a mi padre escuchar esas palabras. No discutió, no levantó la voz. Simplemente se quedó allí, en su propio césped, bajo el nogal que plantó el año en que yo nací, y su cuerpo cambió. Los hombros anchos que habían llenado cada umbral de mi infancia parecieron encogerse. Los brazos que habían estado cruzados como una armadura toda la noche colgaban vacíos a sus costados. Me miró a través de la puerta principal abierta, no con ira, no con súplica, sino con algo que nunca había visto en él antes, confusión, como si estuviera mirando a una extraña. Lo sostuve. No aparté la mirada, no hice el pequeño asentimiento de disculpa que él había contado con que hiciera durante 27 años. Luego volví adentro. Mi madre estaba sentada en la mesa del comedor, en la silla que me habían asignado. Las velas se habían consumido, dejando regueros de cera en el mantel. Miraba fijamente los dos sobres que yo había dejado allí, la orden de protección y la denuncia a los servicios sociales, como si estuvieran vivos. Señora, intervino la agente Herrera, le aconsejaría que hiciera precisamente eso. Mi madre miró a Herrera, luego a mí, luego a la silla vacía donde había estado sentado Víctor. Herrera añadió, escribiendo algo en su libreta. Un trabajador de los servicios sociales se pondrá en contacto con ambos en un plazo de 5 días laborables. Se ha abierto una investigación. La boca de mi madre se abrió y se cerró. Por primera vez en su vida, Lorena Gómez no tenía una línea preparada. El silencio fue el sonido más fuerte que jamás había oído en esa casa.
Víctor Montero fue puesto en libertad después de dar su declaración. Herrera le dijo lo mismo que a mis padres. Podría recibir una citación si la investigación avanzaba. No respondió, no miró a nadie, simplemente se subió a su camioneta negra, la encendió, metió marcha atrás y bajó por el camino de entrada con la precisión de alguien que quiere borrar cada segundo que pasó en la calle del Moral. Me quedé en el porche y vi cómo sus luces traseras se hacían más pequeñas en la carretera hasta que desaparecieron en la curva junto al antiguo silo de grano. Este hombre había conducido 40 minutos hasta esta casa. Se había sentado en ese sofá durante más de una hora. Me había mirado a los ojos y había dicho, creo que los términos le parecerán muy razonables. Sabía que yo nunca lo había visto antes. Sabía que yo no había consentido, y aún así se quedó. Esta noche se fue a casa con las manos vacías, sin la esposa que había concertado, sin la influencia de 40.000 euros que podría haber ejercido sobre mi padre, y sin su dignidad, porque había traicionado a Gerardo en cuanto las luces azules parpadearon en la puerta. Carmona ya se había ido. Ahora Víctor. Solo quedaban mis padres, los dos agentes y yo. Herrera se acercó. Señorita Gómez. Puede irse cuando quiera. La orden está en vigor. Si su padre o su madre la contactan o se acercan a menos de 150 metros, llame a la comisaría inmediatamente. Le di las gracias y le estreché la mano. Uno de los agentes, el más joven, murmuró algo a su compañero mientras volvía al coche patrulla. Apenas lo oí. Es la primera vez que veo algo así en Vallefrío. Cogí mi bolso de la mesa del comedor, pasando por encima del mantel blanco, las velas derretidas, las sillas vacías. 40.000 euros. Ese era el precio que mis padres le habían puesto a mi vida. Salí por la puerta principal por mi propia voluntad. El viaje a casa duró 45 minutos en silencio. No puse la radio. No llamé a Marta. No llamé a Susana. Solo conduje, con las dos manos en el volante, los faros trazando un arco a través del tramo oscuro de la Nacional 9, donde las farolas desaparecen y solo quedamos los pinos y yo. Mis manos temblaban. No habían temblado en toda la noche. No cuando mi padre bloqueó la puerta. No cuando mi madre lloró. No cuando saqué los sobres. Pero ahora sola en mi coche, sin nadie ante quien tener que estar tranquila, mi cuerpo se puso al día. Pensé en mi madre, no en la mujer que me había tendido una trampa esa noche, en la otra, la que me hacía trenzas tan apretadas que duraban 3 días, la que hacía macarrones con queso caseros cuando tenía la gripe, la que guardaba todos mis boletines de notas en una caja de zapatos en el estante superior de su armario. Y luego pensé en esa misma mujer, firmando un contrato con mi nombre, listando el saldo de mi cuenta bancaria, contratando a un oficiante, eligiendo a un extraño, bloqueando la puerta. Ambas mujeres eran mi madre. Esa es la parte que nadie te cuenta. Las personas que más te hieren no son extraños, son las que saben exactamente dónde están tus puntos débiles porque los ayudaron a crearlos. Aparqué en mi plaza a las 9:20, apagué el motor y me quedé sentada en la oscuridad un rato, escuchando el crujido del motor al enfriarse y el ladrido lejano del perro de alguien. Luego entré, cerré la puerta con llave, me deslicé hasta el suelo de la cocina y rompí a llorar. Un llanto feo y ruidoso. El tipo de llanto que solo puedes tener cuando nadie te ve y ya no tienes que ser fuerte. Marta llamó a las 11. ¿Estás bien? No lo sé, dije. Pero estoy a salvo. Me quedé dormida en el suelo de la cocina esa noche, y cuando me desperté el sábado por la mañana, mi teléfono mostraba 23 llamadas perdidas. Me senté en el suelo de la cocina con mi teléfono y las repasé. 11 de mi madre. Podía trazar su arco emocional solo por las marcas de tiempo, juntas al principio, separadas por solo 3 minutos. La ira inicial, luego pausas más largas, y luego una ráfaga alrededor de las 2 de la mañana, cuando comenzó la fase de llanto. 4 de mi padre, sin mensajes de voz, el clásico Gerardo. Llamar, esperar, colgar, repetir, silencio en ráfagas. 3 de parientes con los que apenas hablaba, intentando obtener información. 2 de la tía Susana. La llamé a ella primero. ¿Estás bien, cariño? Cansada, dije, pero bien. ¿Qué estás oyendo? Susana suspiró. Está por todas partes. La señora Patterson se lo contó a su grupo de senderismo antes del desayuno. Al mediodía, toda mujer en Vallefrío que tuviera un par de zapatillas de deporte sabía que había un coche de policía aparcado delante de la casa de tu madre. Una de un número de Víctor Montero, sin mensaje de voz. Luego el número fue bloqueado, borrándome de su teléfono. 2 de números que no reconocí. No devolví ninguna llamada excepto la de Susana. Luego mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Era largo.
el tipo de mensaje que ella componía como un escrito legal lleno de reproches y remordimientos desviados. Leí la primera línea. Has arruinado a tu padre y a mí. No puedo mostrar mi cara. Espero que estés contenta. Hice una captura de pantalla, la guardé en una carpeta de pruebas en mi teléfono, la archivé como Marta me había enseñado. Fecha, hora, resumen. Ya era automático. 3 años de práctica. Susana me dijo una cosa más antes de colgar. Tu madre llamó a la tía Patricia esta mañana. Le dijo que habías tenido un brote psicótico. Esa es la historia que va a contar. No me sorprendió. Lorena Gómez nunca perdía, reescribía. Pero esta vez había demasiados testigos. Un informe policial, una orden judicial, una confesión grabada en mi teléfono. La historia ya estaba escrita, y ella no sostenía el bolígrafo. Pero la llamada de los servicios sociales llegó el miércoles siguiente. Una trabajadora social llamada Sandra Valdés, profesional, amable y minuciosa, me dijo que habían abierto una investigación formal basada en mi denuncia y los documentos de apoyo. Señorita Gómez, su expediente es uno de los más detallados que hemos recibido. La cronología, las capturas de pantalla, la declaración del testigo corroborador, todo es útil. Me preguntó si podía proporcionar el cuaderno original. Le dije que había presentado 42 páginas de fotocopias con la solicitud de la orden de protección, pero que podía llevar el original a su oficina. Eso sería ideal, explicó el proceso. Entrevistas con mis padres, los vecinos, cualquiera que hubiera enumerado como testigo del patrón. Gerardo y Lorena serían contactados por carta certificada en un plazo de 5 días laborables. ¿Y si no cooperan? Pregunté. La falta de cooperación se anota en el expediente, pero no detiene la investigación. Marta me envió una actualización el mismo día. La citación por detención ilegal de Gerardo había sido procesada. Un delito leve, ahora oficialmente en su historial, sin cárcel, pero ahora estaba en su registro permanente, visible en cualquier futura verificación de antecedentes, en cualquier procedimiento legal familiar. Carmona, el oficiante, había presentado voluntariamente una declaración jurada a los servicios sociales sin que se lo pidieran. Detallaba todo: los correos electrónicos de Lorena, el pago, el momento exacto en que se dio cuenta de que yo no consentía, cuando Gerardo bloqueó la puerta. Estaba cooperando plenamente. Marta dijo que temía perder su licencia, y Víctor Montero guardó silencio. Según Susana, le dijo a su padre que el trato se había cancelado, sin explicaciones, sin peleas. Simplemente lo terminó. La deuda de 40.000 euros seguía ahí. Gerardo todavía se la debía a los Montero, pero el método de pago que pretendía usar, yo, había sido retirado permanentemente de la mesa. Después de colgar con Sandra Valdés, me senté en la mesa de mi cocina durante mucho tiempo, solo respirando. El sistema era lento, imperfecto, burocrático, pero funcionaba. 2 semanas después de la cena, llegó una carta a mi apartamento, no de mis padres, sino de su abogado. Una solicitud formal para anular la orden de protección de emergencia, alegando que había exagerado un desacuerdo familiar rutinario. Se la reenvié a Marta. Me la leyó por teléfono con el tono que reserva para las cosas que son tanto legalmente débiles como personalmente ofensivas. Esto es acoso, Lucía, y solo añade otra prueba a tu expediente. 3 días después, mi madre llamó a la clínica veterinaria pidiendo hablar con mi jefa. La doctora Martín me lo contó durante la pausa para el almuerzo, con el rostro serio y amable. Tu madre llamó esta mañana y dijo, y cito, mi hija es emocionalmente inestable y no se le deben confiar responsabilidades. Se me encogió el estómago. La doctora Martín me puso una mano en el brazo. Le dije que eras uno de los miembros más fiables de mi personal, y le dije que si volvía a llamar, lo registraría como acoso en el lugar de trabajo. Le di las gracias. No creo que supiera cuánto significó eso para mí. Lorena se estaba quedando sin palancas que accionar. El grupo de senderismo había dejado de invitarla discretamente. La señora Patterson la saludaba educadamente, pero no se quedaba a charlar. En la ferretería, los hombres que solían hablar con ella de jardinería ahora solo asentían y se iban. Vallefrío era lo suficientemente pequeño como para que todos lo supieran y lo suficientemente educado como para que nadie te lo dijera a la cara. Luego llamó Gerardo. Una llamada, corta. No pensé que llegaría tan lejos. Su voz era baja, rasposa. Pero aún así bloqueaste la puerta, papá. Silencio. Y luego el clic de la línea muerta. Esa noche, mientras tomaba un café, se lo conté a Marta. Me miró fijamente. No se arrepiente de lo que hizo. Se arrepiente de que no funcionara. Quise discutir, pero no pude. Desde esa noche, me he preguntado cientos de veces. ¿Hice lo correcto? ¿Llamar a la policía a casa de mis padres? ¿Presentar denuncias contra mi propia familia?
A menudo, en mitad de la noche, me pregunto si fui demasiado dura, si debería haberme ido y no mirar atrás en lugar de invocar la ley. Pero entonces recuerdo el clic del cerrojo, el contrato con mi nombre, la espalda de mi padre contra la puerta. Si estuvieras en mi situación, ¿habrías hecho la llamada? Dímelo en los comentarios. Renové la orden de protección por otros 6 meses. Luego me senté en la mesa de mi cocina un domingo por la mañana, abrí mi portátil y les escribí un correo electrónico a ambos. Corto, claro, sin ira, sin acusaciones, sin drama, solo la verdad. Mamá, papá, os quiero. Quiero que sepáis que eso no ha cambiado, y no creo que cambie nunca. Pero no me pondré en contacto con vosotros hasta que sucedan estas 3 cosas. 1. Que completéis un programa de terapia familiar con un terapeuta licenciado. 2. Que reconozcáis, con vuestras propias palabras, lo que ocurrió la noche del 11 de octubre. No una versión, no una interpretación. Lo que ocurrió. Y 3. Que respetéis los límites que he establecido. No porque una orden judicial os lo exija, sino porque lo elegís. Esto no es un castigo. Es lo que necesito para sentirme segura. Espero que lo hagáis, pero entenderé si no lo hacéis. Lo leí 2 veces. Le di a enviar. Mi madre respondió en 4 horas. Un solo párrafo de 4 páginas. Culpó a la tía Susana por envenenarme. Culpó a la cultura moderna por hacer a las hijas irrespetuosas. Culpó a mi trabajo, a mi apartamento, a mi independencia. Culpó a todo y a todos, excepto a la mujer que firmó un contrato matrimonial en nombre de su hija adulta. Ni una sola vez dijo lo siento. Mi padre no respondió en absoluto. Leí hasta la mitad del correo electrónico de mi madre. Luego lo archivé. No lo borré. Podría necesitarlo algún día, pero tampoco terminé de leerlo. No había nada en esas 4 páginas que no hubiera oído 1000 veces antes. Un límite no es un muro. Es una puerta con una cerradura, y la llave está en su mano. Solo tienen que estar dispuestos a cogerla. Hasta ahora, no lo han hecho. Mi tía Susana y yo tenemos una nueva tradición. Todos los domingos por la mañana, nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestros pueblos, un lugar llamado El Cruce, con mesas de vinilo agrietado, café demasiado fuerte y tortitas del tamaño de tu cabeza. Ella siempre llega primero. Siempre me pide mi café antes de que me siente. Negro, un azucarillo, como me enseñó a tomarlo cuando tenía 16 años. Dijo: si vas a ser una mujer en esta familia, más vale que aprendas a que te gusten las cosas un poco amargas. El domingo pasado, me contó sobre su matrimonio, el que Lorena siempre había llamado un fracaso. Me contó cómo su exmarido solía abrir su correo, comprobar el cuentakilómetros de su coche, cronometrar sus viajes al supermercado. Me contó que se quedó 15 años porque su hermana, mi madre, le decía que eso era normal. Me fui cuando tenía 43 años, dijo Susana, removiendo su café. 15 años tarde. Reconocí lo que tu madre te estaba haciendo porque yo ya lo había vivido. Extendí la mano sobre la mesa y cogí la suya. Fuiste la primera persona en esta familia que me dijo que tenía permiso para decir que no. Ella apretó mi mano. Me llevó 15 años aprender esa palabra para mí misma. Marta llegó, tarde como siempre, se deslizó en la mesa y pidió un café. Luego sacó su teléfono. Servicios Sociales ha completado su informe. El caso está documentado y archivado. Si hay futuros incidentes, cualquier violación, cualquier escalada, se hará referencia a él. Asentí, tomando un sorbo de mi café. Miré por la ventana hacia el aparcamiento, donde el sol de la mañana brillaba en los charcos de la lluvia de la noche anterior. Y por primera vez en mucho tiempo, un domingo se sintió como un domingo. No cuento esta historia para que sientas lástima por mí. No la necesito. Y francamente no ayuda. Te la cuento porque hace 3 años, sentada en ese coche en ese aparcamiento con las manos temblando, ojalá alguien me hubiera dicho lo que estoy a punto de decirte ahora. Establecer un límite no es una traición, protegerte no es cruel. Y documentar lo que te está pasando, escribirlo, fecharlo, guardar las capturas de pantalla, no es paranoia, es preparación. Puede que nunca lo necesites, pero si lo haces, agradecerás que esté ahí. Mis padres no son monstruos. Necesito que entiendas eso. Son personas que crecieron en un sistema que les enseñó que los hijos son posesiones, que la obediencia es amor y que el control es seguridad. Puedo entender de dónde viene eso, y aún así mantenerme firme y decir que está mal. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Les quiero. Les quiero desde este lado de un límite donde puedo respirar, donde puedo elegir, donde nadie firma mi nombre sin mi permiso. El cuaderno sigue en el cajón de mi mesita de noche. Ya no lo abro, pero sé que está ahí, y me recuerda cada día. No estaba loca, nunca lo estuve. Me llamo Lucía Gómez. Tengo 27 años.
Y un viernes de octubre, por primera vez en mi vida, salí de casa de mis padres. No porque me dijeran que me fuera, sino porque elegí hacerlo. Esa es la diferencia. Eso es todo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Significa más de lo que crees. Si alguna vez has tenido que trazar una línea con alguien a quien quieres, entiendes lo pesado y necesario que es. Dale a me gusta si crees que Lucía tomó la decisión correcta. Deja un comentario si tienes tu propia historia. Leo cada uno de ellos, y te sorprendería saber cuánta gente está pasando por lo mismo ahora mismo. Suscríbete y pulsa la campana si quieres más historias como esta. Y en la descripción hay otra historia que creo que necesitas oír. No te la saltes. Nos vemos allí.